Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. A medida que los días pasaban en Nazaret, la tensión y la expectativa en el corazón de María eran palpables. Había escuchado las verdades reveladas por el ángel Gabriel y su espíritu brillaba con la luz de Dios, pero también sentía el peso del misterio que la rodeaba. Cada encuentro con su prima Isabel, quien también había experimentado un milagro en su vientre, era una confirmación de la obra divina que se estaba gestando en sus vidas. María reflexionaba constantemente en su corazón, meditando sobre las palabras que había recibido: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Se preguntaba cómo podría ser esto posible. Su fe era inquebrantable, pero la incertidumbre no dejaba de acariciar su mente. Una noche, mientras oraba en su habitación, sintió una comunicación profunda en su espíritu. La voz de Dios resonó suavemente, impregnando el aire con una presencia sobrenatural: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Ella cerró los ojos y sintió una paz incomprensible inundar su ser, entendiendo que su vida estaba entrelazada en el plan soberano de Dios para la humanidad. No mucho tiempo después, llegó el momento de compartir su historia con José. El varón justo, quien había mantenido a María en su corazón, se encontraba confundido y angustiado por lo que suponía que había sucedido. ¿Cómo puede ser?, preguntaba en su mente, luchando entre el amor que sentía y la duda que lo atormentaba. María, con valentía y convicción, le narró la aparición del ángel. No temas, José, lo que en mí se ha concebido es del Espíritu Santo. Sus palabras eran sinceras y cargadas de una realidad celestial. Tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El corazón de José, aún abrumado, se llenó de compasión. Tenía un dilema ante el inminente escándalo y la deshonra. Sin embargo, en un sueño, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Cuando José despertó, ya no había duda en su corazón. La importancia del plan de Dios era evidente. Accedió a ser el protector del milagro, convirtiéndose en un padre terrenal para el Hijo Divino, y su hogar se convirtió en el lugar donde el mundo recibiría al Salvador. La obediencia de José reforzó la propia fe de María, confirmando que el camino que caminaban juntos no estaba solo marcado por desafíos, sino por el propósito divino. Mientras la luz del amanecer iluminaba Nazaret, María medía las maravillas de Dios. La palabra dicha a través de los profetas estaba comenzando a cumplirse, sin que el mundo lo supiera. Y en su pecho, la esperanza crecía, cada día más, pero, lo que María y José no sabían era que el verdadero viaje apenas comenzaba. El tiempo revelaría que el motivo divino detrás del nacimiento sería más grande que un simple milagro. Se trataba de un sacrificio, de amor eterno. Cada paso que dieran conduciría a un gran juicio, a una alianza renovada entre Dios y su pueblo, y a la libertad prometida. Así, en las brisas del amanecer, una sombra se cernía sobre su historia, una revelación que se iba gestando como un canto celestial en el vientre de María. ¿Cuál sería el propósito final de aquel que todos los tiempos había esperado? El eco de esta pregunta resonó en el aire, anticipando la manifestación del plan soberano de Dios que estaba por revelar su plenitud y que pronto cambiaría todo. Mientras el tiempo pasaba en Nazaret, la vida parecía continuar con su curso habitual, pero en el corazón de María y José, la expectación era palpable. Cada día que se acercaba el nacimiento del niño traía consigo una mezcla de fe inquebrantable y temores ocultos. La realidad de lo que estaba por acontecer era más grande de lo que jamás hubieran imaginado. María, en medio de sus tareas diarias, encontraba momentos para meditar en la grandeza de su llamado divino. A menudo se preguntaba cómo sería su hijo, el Santo de Dios, y qué significado tendría su llegada para el mundo. Le parecía que el tiempo se alargaba y el peso de la esperanza crecía. Su espíritu estaba lleno de una adoración profunda, pero su humanidad también temía las repercusiones de la monumental responsabilidad que llevaba en su vientre. Una mañana, mientras María ayudaba en casa, fueron interrumpidos por un dramático llamado de la región de Judea. El edicto de César Augusto había sido proclamado, que se inscriba a todo el mundo. Lucas 2:1.
El decreto exigía que cada familia regresara a su ciudad natal para ser censada, y para José, eso significaba viajar a Belén. El viaje, aunque difícil, fue una experiencia de unidad. María y José se sintieron empoderados por su fe mientras atravesaban los caminos polvorientos. Miradas curiosas se dirigían a ellos, y sus corazones palpitaban sabiendo que cargaban un secreto sublime. Durante el trayecto, José, reconociendo la inquietud en María, le decía: «No temas, el Señor va con nosotros». Al llegar a Belén, la ciudad estaba repleta de gente. Las posadas estaban abarrotadas, y un sentido de desamparo comenzó a envolverse en el aire. María sentía las contracciones comenzar a hacerse más intensas, el momento del nacimiento se acercaba. Con cada paso sobre las calles desbordadas, la preocupación de José aumentaba: ¿dónde daremos a luz al Hijo de Dios? Desesperado, se dirigió a un dueño de posada, suplicando encontrar un lugar para su esposa, quien estaba a punto de dar a luz. «No hay espacio», fue la respuesta desgarradora que recibieron, pero Dios tenía un lugar preparado. En la penumbra de un establo, rodeados por el murmullo de los animales, allí fue donde la vida comenzó a cambiar para siempre. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, el llanto de un niño resonó en las noches silenciosas de Belén. María envolvió al pequeño con pañales, y en ese instante sagrado, la profecía se cumplía: el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Isaías 9:2. Los ángeles, en lo alto, proclamaron la buena nueva a los pastores: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. La gloria del Señor descendía sobre aquellos campos, y el mensaje de esperanza se esparcía como el perfume del incienso. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba. María y José se encontraron en medio de preguntas que aún no podían responder, y el peligro acechaba en la forma de un rey celoso. Herodes, temeroso de perder su trono, planearía buscar al niño para destruirlo. Así, la historia se enredaba en un manto de misterio conforme las sombras del plan divino comenzaban a revelarse. Mientras el mundo a su alrededor olvidaba, María sabía que el propósito de su hijo era más profundo que cualquier circunstancia que vivieran. La promesa de Dios estaba en marcha, y ella, como su madre, se preparaba para afrontar lo que vendría. En su corazón, una pregunta se alzaba: ¿cómo se desplegará el plan divino en medio de la oscuridad? Así se tejía el destino, mientras anunciaba la llegada de una esperanza eterna, iluminando el camino hacia la salvación del pueblo y preparando el escenario para la redención. Cada paso estaba diseñado por la mano soberana de Dios, donde cada encuentro y cada obstáculo eran parte del cuadro divino que Él había concebido desde el principio de los tiempos. Mientras las noches en Belén se llenaban de silencio tras el llanto del niño, el eco de las alabanzas de los ángeles aún resonaba en el alma de María. Con cada latido, también sentía el peso de una responsabilidad desconocida, un llamado que apenas comenzaba a manifestarse. Se preguntaba si podría enfrentar los desafíos que probablemente surgirían ante el oscuro vaticinio que se cernía sobre su hijo. José, aunque lleno de regocijo por su nuevo papel, no podía ignorar la inquietud que lo acompañaba. Mientras miraba dormido al niño, sus pensamientos volaban hacia lo que podría suceder. ¿Qué significará todo esto?, murmuraba para sí, consciente de que el rey que acababa de nacer sería también el objeto de la ira del hombre. Las sombras del temor se cernían sobre ellos como un manto denso. En medio de su incertidumbre, un profundo olfato de esperanza se coló en el corazón de María. Sabía que su hijo era más que un mero niño, era la promesa viviente de salvación, el rescate para una humanidad perdida. Se llenó de la seguridad que provenía de las escrituras que le fueron enseñadas en su infancia, recordando que el mismo Dios había prometido un Mesías, uno que no solo transformaría su vida, sino la de generaciones venideras. Mientras tanto, esa noche estrellada, los pastores, después de recibir la revelación celestial, comenzaron a murmurarse entre ellos: «Vayamos a Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha manifestado», dijeron entre asombro y alegría. Se apresuraron, ansiosos por ver con sus propios ojos al Salvador del mundo. Atravesaron los campos, su alegría era contagiosa. Cuando llegaron al establo, el espectáculo que encontraron fue sencillo, pero lleno de gloria: un niño, envuelto en pañales, y su madre, María, con el rostro iluminado por el amor y la ternura. ¿Qué mensajeros somos nosotros ante este milagro?
Pensaron los pastores, inclinándose humildemente ante la manifestación del amor divino, mientras la adoración llenaba el aire, no muy lejos, en el palacio de Herodes, la sombra de la malicia se desplegaba. Al enterarse del nacimiento del rey, una furia destemplada se apoderó del corazón del rey. ¿Cómo podía permitir que otro rey naciera en su reino? En esos oscuros pensamientos, fraguó un plan, uno que tendría repercusiones no solo para su reino, sino para el pequeño y su familia. Días después, en la quietud de la tarde, José soñó un sueño inquietante. Un ángel del Señor le apareció y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Sin dudarlo, José tomó la advertencia a pecho. Con un corazón agitado, pero firme en su fe, decidió obedecer. La noche siguiente, en silencio y con gran urgencia, partieron de Belén, dejando atrás el lugar donde la gloria de Dios se había manifestado, mientras el camino a Egipto se extendía ante ellos. María comprendía que cada paso dado, cada decisión tomada, formaba parte del majestuoso plan divino. Sin embargo, una inquietud continuaba atormentando su mente. ¿Qué más tiene Dios preparado? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de esta salvación? Así, mientras huían de la amenaza de la muerte, el sol comenzaba a amanecer de manera brillante, y el plan soberano de Dios, así como su propósito redentor, se revelaba de formas inesperadas. María se aferraba a la promesa de que, a pesar de las pruebas, todo era parte del perfecto plan divino. La historia no había hecho más que comenzar, y mientras se adentraban en lo desconocido, sabían que el destino de toda la humanidad dependía de lo que estaba por venir. La travesía hacia Egipto era ardua. Las noches eran frías y las jornadas, largas. Mientras los caminos se extendían ante ellos, el silencio a su alrededor profundizaba la contemplación. El niño Jesús, aunque aún un infante, era el centro de su mundo, y María no podía evitar mirar su pequeño rostro durmiendo, una imagen de paz en medio de la tempestad. El llanto del niño en el establo de Belén ya parecía pertenecer a otra vida, como un sueño lejano. José, sintiendo la fragilidad del momento, compartió en voz baja sus inquietudes con María. A veces temo que esta carga sea demasiada, confió, su voz temblando con la seriedad de su responsabilidad. ¿Qué futuro es el nuestro, cuando hasta el rey teme a este pequeño? María, con un corazón lleno de fe, respondió, Dios ha estado con nosotros en cada paso, y sé que su ángel nos guía. ¿Recuerdas la promesa hecha a nuestro pueblo por los profetas? No nos abandonará. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de esperanza. Al llegar a la frontera de Egipto, la visión de la vasta tierra despertó la sorpresa y el temor. Era un lugar extraño, lleno de sonidos y rostros desconocidos. Aquí, la razón del éxodo comenzaba a cobrar significado. El rey Herodes no se detendría ante nada para alcanzar su objetivo. Sin embargo, aún en medio del peligro, una parte de María sentía que este viaje estaba predestinado. Días pasaron en Egipto, donde la familia se estableció en una humilde vivienda. En medio de la comunidad, comenzaron a tejer la vida de forma nueva, lejos del temor de la muerte que acechaba. Pero la maternidad de María no era solo un consuelo, era una transformación. Se dedicó no solo a cuidar de su hijo, sino a educarlo en la fe y en los caminos del Señor. La voz del más alto resonaba en su corazón, llevándola a entender que lo que parecía un mero acto de supervivencia era en realidad la preparación para algo quelácel y divino. María y José no eran los únicos intrigados por el destino de Jesús. Los sabios de Oriente, guiados por una estrella, estaban buscando respuestas en las Escrituras. Habían llegado a conocer la profecía de un rey que nacería en Belén, y estaban decididos a ofrecer sus regalos. Sin embargo, su viaje habría de encontrarse con el oscuro complot de un rey celoso, y la intervención de Dios. Una noche, mientras el niño descansaba, un profundo sueño invadió a José. Nuevamente, el ángel del Señor se le apareció, esta vez en Egipto. Permanece aquí y no regreses a Israel, porque los que buscan al niño ya han muerto. La revelación fue un soplo de alivio, pero también de incertidumbre. ¿Dónde irían ahora? María, al escuchar a José relatar la visita del ángel, sintió que una mezcla de claridad y confusión impregnaba el aire. ¿Acaso el mismo Dios que la eligió, la elevaría con su hijo a un propósito mayor?
Con la luz de la mañana, María miró a su pequeño y susurró en su alma, ¿qué revelaciones se vuelven contigo, pequeño rey? Con el corazón palpitante, entendió que la historia de su hijo era un rompecabezas del propósito divino. Aunque el futuro era incierto, sabía que cada paso que dieran formaría parte del grandioso plan para redimir a su pueblo. Mientras se preparaban para la próxima etapa de su viaje, una pregunta asomaba en sus corazones, ¿hasta dónde los conduciría la voluntad divina, y cuál sería el destino del Salvador? Así se forjaba el hilo de la promesa, cada vez más intrincado y sagrado, dejándoles a todos atados por el misterio de que el verdadero propósito de Dios estaba aguardando su revelación, esperando ser manifestado al mundo. La cuestión era clara en sus corazones, ¿cuál sería el próximo paso que Dios había determinado? Las respuestas se acercaban, ocultas entre las sombras y las luces de su pasado y futuro. Mientras la luz del nuevo día se deslizaba sobre el horizonte, bañando Egipto en un suave resplandor, María miraba al niño Jesús con ojos rebosantes de amor y determinación. Cada día que pasaba fortalecía su convicción, había una misión superior que sus corazones aún no comprendían del todo. La vida que llevaban, aunque llena de incertidumbre, estaba cimentada en la promesa divina de redención. José, sintiendo la necesidad de buscar la guía de Dios para su familia, se retiró a meditar en la tranquilidad de una llanura cercana. Allí, entre los murmullos del viento, recordó las palabras de los profetas, y será llamado Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros, Mateo 1:23. La pérdida de su hogar parecía un sacrificio mínimo frente a la grandeza que se manifestaba en el niño. Pero aún había inquietud en su interior, ¿sería suficiente su fe para afrontar los cambios venideros en su hogar? María dedicaba cada momento a aprender y comprender lo que significaría criar a un hijo que traería luz al mundo. Le cantaba himnos de antiguos salmos, susurrándole al oído las historias de Moisés y David, de cómo Dios había guiado a su pueblo a través de pruebas y tribulaciones. Así, mientras la voz de su madre llenaba su corazón, María también alentaba su propia fe, este niño es un regalo del cielo, y con cada palabra que le comparto, estoy contribuyendo al plan soberano de Dios. No obstante, a pesar de los días llenos de esperanza, había sombras que acechaban con el recuerdo de Herodes. La noticia de la muerte del rey no había llegado, pero el conocimiento de que los peligros aún podrían rondar les mantenía alerta. Una noche, mientras una profunda calma se extendía sobre Egipto, María soñó. La visión era intensa, y una presencia divina le dijo, el tiempo de la espera está llegando a su fin. Debes estar lista para el crecimiento y el sacrificio. Despertó en un sobresalto, con el corazón latiendo desbocado. Miró a José, quien, sintiendo su ansiedad, se acercó a ella. María, ¿qué premonición has tenido? Tu rostro brilla con la luz de la revelación. Con ojos llenos de fervor, compartió su sueño, solo para ser interrumpida por la inesperada llegada de los sabios de Oriente. Estos hombres, provenientes de tierras lejanas, traían consigo más que tributo, traían reconocimiento y adoración. Nos han guiado las estrellas, dijeron, y venimos en búsqueda del rey de los judíos, que ha nacido. José y María intercambiaron miradas, comprendiendo que el tiempo estaba cerca. Los regalos traídos oro, incienso y mirra representaban no solo ofrendas, sino también un reconocimiento de la grandeza que aún no había sido desvelada a pleno. Mientras los sabios ofrecían sus presentes, María sintió una profunda conexión con cada palabra y cada gesto. Por un momento, el tiempo se detuvo, todo el miedo, la incertidumbre y la penumbra se desvanecieron. En su corazón resonaba la promesa de que su hijo había venido a cumplir lo que había sido profetizado. La llegada de los sabios confirmaba que Dios estaba en el control, y que incluso en Egipto, la historia de su hijo se entrelazaba con la historia de la humanidad. Pero antes que el regocijo pudiera asentarse, una nueva revelación cortó la calma como un rayo. Tened cuidado con Herodes, porque él busca al niño para matarlo. Mateo 2:13. La advertencia recordaba la crueldad del rey caído, un eco del pasado que nunca podría ser desestimado. Así, el ciclo volvía a comenzar. José, temeroso pero decidido, recibió instrucciones en un nuevo sueño: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. La familia se vio nuevamente en movimiento, envuelta en la inquietante certeza de que su viaje encarnaba el delicado hilo del propósito eterno de Dios, como si las perlas de su historia se hilvanaran bajo la mirada divina.
Una pregunta surgía: ¿cuántas veces más tendría que escapar del peligro el pequeño Jesús, y qué sacrificios se exigirían para cumplir el pacto divino? La promesa de Dios se llenaba de misterio y expectativa. María, con una fe renovada, susurró a su hijo dormido: pequeño rey, el mundo aguarda tu luz y su revelación. El plan de Dios se desenvuelve, y con él, todo lo que las generaciones han aguardado. La noche se extendía por Egipto, y los vientos traían consigo murmullos de una historia aún por desvelar. La familia, arrullada por el silencio de su nuevo refugio, sabía que las sombras del pasado acechaban en cada rincón. María, con el niño dormido en sus brazos, se sentía inmersa en un océano de luces y sombras, como si el cielo mismo conspirara con la tierra en susurros de esperanza y temor. Dios, ¿qué será de nosotros?, pensó, con el temor atravesando su corazón como una lanza. En ese momento, la voz de José, vibrante y firme, interrumpió sus pensamientos. Todo estará bien, María. El Señor nos ha guiado hasta aquí, no permitirá que caigamos en sus manos. Su consuelo era un bálsamo, pero la inquietud aún la mantenía despierta. La advertencia sobre Herodes no era una mera superstición, representaba el peligro inminente que acechaba a su primogénito. Al borde del alba, un nuevo mensaje divino se presentó en el sueño de José. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Allí permaneceréis hasta que yo os diga, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Mateo 2:13. Al despertar, José no dudó. La urgencia en su corazón resonaba con cada palabra de aquel mensaje. Con delicadeza, despertó a María y, sin más dilas, se prepararon para el viaje. El camino hacia Egipto era largo y lleno de incertidumbres. El terreno polvoriento mostraba las huellas de muchos viajeros, pero por cada paso que daban, sentían que avanzaban en el cumplimiento de una profecía antigua. María recordaba las palabras de Isaías: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. La certeza de su papel en el plan eterno de Dios resonaba en su interior, llenando su espíritu con una mezcla de responsabilidad y reverencia. A su paso, encontraron un numeroso grupo de gentes, conversando y bromeando, ajenos a la misión divina que ella y José llevaban consigo. Sin embargo, en cada mirada, cada palabra, había una chispa de esperanza. María sintió que su corazón se unía con los anhelos comunes de la humanidad, que siempre busca un Salvador. La visión del mundo se extendía ante ella, recordándole que su hijo, el niño Jesús, no solo era su retoño sino el anhelo de redención del mundo. Mientras avanzaban, un hombre anciano se les acercó, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. ¿Eres tú la madre de este niño que ha de cambiar el curso de nuestra historia?, preguntó, asombrado. María sintió en su pecho un fuego de fe. Soy solo su madre, respondió humildemente, sabiendo que la verdad detrás de esas palabras era mucho más que un simple título. El anciano sonrió, como si entendiera perfectamente la carga y la gloria de su respuesta. Dijo: la esperanza no se disipa, aun cuando el sendero sea oscuro. En tiempos de tribulación, brillará una luz aún mayor. Esas palabras reverberaron en el espíritu de María, y sintió que su viaje no solo era físico, sino espiritual. El camino hacia Egipto era el preludio del propósito divino, un recordatorio constante de la promesa de transformación que estaba por llegar. Mientras la familia cruzaba las fronteras del país, un temor se asentaba en su pecho. Un temor que no solo era por la vida del niño, sino por el desafío que esto representaba. ¿Qué tan grande sería este sacrificio que se nos demandaba? En lo profundo de su ser, María guardaba la certeza de que cada lágrima, cada sacrificio, cada paso dado estaba bajo el divino propósito de Dios. Tal y como había profetizado: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Al llegar a su destino, una sombra se cernía sobre ellos. El récord de las vidas de muchos se mejorarían mientras que la seguridad de su hijo dependía de la voluntad divina. Con un suspiro profundo, María miró a José. El camino apenas comienza, declaró. El milagro que Dios ha planeado aún no ha sido revelado. Así, en la fragilidad del momento, María sintió como la historia comenzaba a entrelazarse con el destino de la humanidad. La tarea sería ardua,
profundizando la fe y el sacrificio, pero en la oscuridad brillaría la luz. ¿Qué más revelaría el plan soberano de Dios en esta travesía? En Egipto, la brisa pesada de la tarde arrastraba con ella los ecos de una historia antigua, mientras la familia se acomodaba en su nuevo hogar, un pequeño refugio que emanaba cálida luz. María, enfrentando la incertidumbre, miraba al niño durmiendo en su regazo. A su lado, José contemplaba el horizonte, sus pensamientos centrados en el mensaje divino que le había sido revelado. Había dejado atrás el esplendor de su hogar, pero en su corazón brillaba la certeza de que este viaje era parte de un plan mayor. Pasaron días en el silencio egipcio, pero el temor sobre Herodes y su amenaza seguía latente. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre el desierto, José fue despertado nuevamente por un sueño. En esta ocasión, una voz clara y poderosa resonó en su mente: el tiempo de regresar ha llegado, porque los que buscaban la vida del niño han muerto. Mateo 2:20. Al darse cuenta de que la protección divina había sido efectiva, su corazón rebosó de gratitud. Sin embargo, un nuevo temor se asentó en él. ¿Y si regresamos y encontramos a la misma amenaza en nuestro camino? Pensaba. María, consciente de la inquietud de su esposo, sostuvo firmemente la mano de José mientras el niño Jesús dormía. Creer en su plan es nuestro refugio, José. El cielo tiene control sobre todo, aun cuando no podemos ver el futuro. Su voz, a pesar de la desazón, contenía una fuerza que resonaba con la esperanza que tanto necesitaban. Al amanecer, comenzaron a preparar su partida. Sin embargo, un inexplicable presentimiento nublaba la alegría de su retorno. María miraba a su hijo, y una revelación profunda la atravesó, un eco de promesas antiguas que se entrelazaban como un hermoso tejido. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2, recordó, sabiendo que su futuro estaba conectado con el destino del pueblo de Israel. Mientras el camino se despliega ante ellos y cruzan la frontera, sintieron la presencia protectora del Señor rodeándolos. Pero la tensión en el aire era palpable, y los rumores del impacto de su regreso atravesaban la tierra. Algunos murmuraban sobre la matanza de los inocentes que Herodes había ordenado, un recordatorio escalofriante de la lucha a la que se enfrentaban. En un cruce de caminos, fueron detenidos por un grupo de viajeros que discutían sobre el nuevo rey en Jerusalén. ¿Es cierto que ha nacido?, preguntaba uno de ellos con esperanza. Tengo rumores de que un gran rey vendrá a redimirnos. La mirada de María se encontró con la de José, y en ese instante, comprendieron que la historia de su pequeño era mucho más grande que sus temores. Siguiendo su camino, se detuvieron en un lugar apartado para descansar. María, mientras alimentaba a Jesús, sintió que una conexión palpable la unía a la historia de redención que comenzaba a tomar forma. En ese preciso momento, un sabio anciano apareció, llevando consigo ofrendas de oro, incienso y mirra, un símbolo de lo que venía. Se arrodilló ante el niño, y sus ojos estaban llenos de veneración. Él, que debe ser conocido en todo el mundo, ha llegado para traer la libertad, susurró. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. La insignificancia de su situación personal se desvaneció al percibir el vasto alcance del propósito que Dios había tejido a través de su Hijo. Sin embargo, la sombra de la amenaza seguía acechando, un recordatorio constante de la lucha que enfrentaría este niño al crecer. Mientras se preparaban para continuar su viaje, un peso invisible parece acompañar a la familia. En el corazón de María reverberaba una pregunta: ¿qué sacrificios tendría que traer este camino al cumplimiento de la profecía? Tanta expectativa, tanto sacrificio, y un futuro incierto acechaba tras cada paso. María, el tiempo se aproxima, dijo José, notando la inquietud de su esposa. Confiemos, porque Dios, en su soberanía, tiene planes más grandes de lo que podemos imaginar. Pero, ¿qué nuevo desafío nos espera en Jerusalén, con un 5 portal divino abierta sobre ellos, la revelación del poder de Dios? Parecía a punto de revelarse, mientras un silencio expectante envolvía el aire. Que más glorioso estaba por manifestarse en el plan soberano de Dios. La historia apenas comenzaba, y las sombras de la promesa se expandían a lo largo del camino, susurrando la verdad de un futuro lleno de esperanza y redención. Mientras el amanecer iluminaba el camino hacia Jerusalén, el aire fresco traía consigo un renovado sentido de expectativa.
María, con el niño Jesús en sus brazos, sentía que cada paso que daban resonaba no solo en sus pies, sino también en lo profundo de su ser. La promesa de Isaías flotaba en su mente, recordándole que el destino de su hijo era, de hecho, el de todo un pueblo. Los murmullos en las aldeas de camino a la ciudad eran cada vez más audaces. Se hablaba de renacimientos, de señales que anunciaban al esperado Mesías. Es cierto, el tiempo de la liberación está cerca, decían algunos. Sin embargo, José percibía tensión en sus cuerpos, la incertidumbre de un futuro incierto les acechaba. ¿Acaso el pueblo está listo para recibirlo?, preguntó en voz baja. Las palabras de los profetas han resonado en los corazones de los justos, respondió María, su voz melodiosa y llena de fe. Pero también están los de corazón endurecido, que verán a nuestro hijo como un desafío a sus cómodas vidas. Al llegar a las puertas de la ciudad, se sintieron pequeños ante la multitud que se agolpaba en el bullicio de Jerusalén. El polvo se levantaba, reflejando la esperanza, pero entre los rostros había un rayo de inquietud palpable. Justo en ese instante, una mujer de edad avanzada se acercó, y su mirada se encontró con la de María, llena de un conocimiento profundo y sabiduría. ¿Eres tú la madre del que ha de venir?, preguntó la anciana, con un brillo en sus ojos como si hubiera visto la gloria misma. Las escrituras hablan de grandes cosas, pero no pueden retratar lo que Dios está tejiendo en la historia del hombre. Mi corazón se levanta ante su verdad, respondió María, asumiendo con humildad el vasto peso de su llamado. Pero la anciana, con una voz que parecía venir del mismo cielo, agregó, no todo será fácil. Un corazón de madre será atravesado por una espada, como está escrito en Lucas 2:35. Esto también es parte del plan de Dios. Las palabras cayeron sobre María como una sombra, pero a la vez la llenaron de una extraña paz. Debo estar preparada, pensó, recordando las profecías que habían revelado no solo la gloria que vendría, sino también las tribulaciones que se avecinaban. Mientras cruzaban las calles adoquinadas de Jerusalén, el eco de una orquesta de voces resonaba en el aire. El rey ha llegado. El Mesías está entre nosotros, cantaban algunos, llenando la atmósfera con una mezcla de esperanza y frágil anticipación. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, las sombras de los poderosos comenzaban a inquietarse. Los sacerdotes y líderes religiosos, al enterarse de la llegada de la familia, murmuraban entre sí, preocupados por lo que estas noticias podrían significar para su autoridad y su lugar en la sociedad. Al llegar a una posada, José, en su disposición amable, buscó un techo donde refugiarse. Sin embargo, el murmullo de la ciudad pronto mostró su rostro oscuro. No hay lugar para ustedes aquí, le dijo el posadero, con un gesto brusco. El niño será un motivo de revuelo. Deben continuar su camino. María sintió que el peso de la frustración se acumulaba dentro de ella. El camino parecía más difícil de soportar que intentando comprender el destino que les aguardaba. Mientras se alejaban de la posada, una visión fugaz cruzó su mente, una señal en el cielo, un ángel de luz proclamando la llegada de un Salvador. Era un recordatorio de que, a pesar del rechazo, su hijo cargaría con los pecados del mundo. José, recuerda lo que hemos oído de Josué, nunca te dejaré ni te desampararé, Deuteronomio 31:6. Las palabras estaban llenas de fuego, y mientras avanzaban, el eco del propósito divino parecía acercarse a una culminación climática. En ese momento, un viento fresco y suave sopló, llenando el aire con un aroma a flores lejanas. María, sintiendo un nuevo impulso en su espíritu, miró a José y dijo, esto no es solo un viaje por tierras extrañas, es un paso hacia la revelación misma de Dios. Un tiempo de cumplir promesas que parecían tan lejanas, pero que depara el futuro. Y justo cuando José iba a responder, un rabino anciano, conocido por su sabiduría, se acercó a ellos, su semblante grave. He sentido el llamado del Señor y sé quién eres tú. A medida que se agachaba para mirar más de cerca a Jesús, su rostro se iluminó con comprensión. La historia de este niño está conectada con el antiguo pacto, y lo que está por venir cambiará el destino de muchos. Las palabras resonaron en el corazón de María, al darse cuenta de que lo que parecía un simple viaje era en realidad el comienzo de algo monumental. A medida que se alejaban, un relámpago de revelación iluminó su espíritu,
¿Qué sacrificios celestiales se han preparado para este pequeño que nos han encomendado? Se preguntó, ansiosa por entender el plan soberano de Dios que aún permanecía oculto. Así, la familia continuó su camino, con la misma certeza que un arado que avanza en la tierra fértil, mientras las ventanas del cielo empezaban a entreabrirse, prometiendo despliegues gloriosos de su amor y redención. Sin saberlo, estaban a punto de caminar en el umbral de la más grandiosa manifestación divina. ¿Qué milagro se revelaría a través de este pequeño niño del que todos hablaban? Mientras la familia continuaba su camino por las concurridas calles de Jerusalén, cada paso resonaba con reverberaciones de esperanza, temor y anticipación. María, con su corazón lleno de amor y ansiedad, sabía que cada jornada los acercaba a la revelación del propósito divino que llevaban consigo. Al llegar a un lugar propicio, María notó que había una mezcla de murmullos en el aire, clamores de alabanza y preguntas vacilantes que casi se susurraban entre la gente. ¿Quién es este niño? ¿Cuál es su destino? La mayoría no lo sabía, pero el peso de su llegada se sentía en cada rincón. Pasaron los días y, a medida que María y José se establecían, el eco de las profecías comenzaba a resonar en sus corazones. Las palabras antiguas que recordaba de su infancia retumbaban: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», Isaías 7:14. Ella comenzó a comprender que su rol era más que una simple madre, era la madre del Redentor. La idea de ser parte de un plan divino tan eterno y vasto era tanto un honor como un peso. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, la inquietud crecía. Los líderes religiosos miraban con recelo cómo su poder se hacía tambalear por la esperanza que empezaba a brotar entre el pueblo. Como en un cuadro de sombras, sus corazones se llenaban de temor por el futuro y la llegada de alguien que podía cambiar todo. ¿Cómo podríamos permitir que un niño destroza nuestra autoridad? Murmuraban entre ellos, tramando planes oscuros para neutralizar la amenaza que representaba el pequeño Jesús. Una noche, mientras María sostenía a su hijo en sus brazos, sintió que el aire vibraba con una intensidad inusitada. Ella sabía que la calma estaba por romperse. De repente, un anciano, Simeón, se acercó, guiado por el Espíritu Santo. Su semblante era de paz y alegría. He sido guiado para ver al Salvador que ha de venir. Este niño es el que traerá la luz a las naciones y gloria a Israel. Lucas 2:32. Plenamente consciente de su misión, Simeón tomó al niño en sus brazos, y un profundo agradecimiento inundó su ser. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, dijo, mientras se volvía hacia María. Este niño está destinado a causar caída y levantamiento en Israel, y una espada atravesará tu alma. Lucas 2:34-35. María, sintiendo el peso de las palabras, sabía que su corazón debía prepararse para el sacrificio que se avecinaba. Una mezcla de gratitud por el reconocimiento de su hijo y de dolor por la violencia que él enfrentaría le colmó el alma. Ella asintió, sabiendo que su amor maternal estaría entrelazado con el sacrificio. En esos días, la vida de María y José se tornó un crisol de desafíos. Mientras cuidaban del pequeño Jesús, la sombra de la traición en los corazones de los hombres nunca se desvanecía. Había quienes buscaban formas de destruir la luz que el niño desbordaba. Una noche, en un encuentro con unos sabios, José sintió la tensión. No podemos esperar más, hay que ir al corazón del plan. El tiempo de la verdad se acerca, comentó con determinación. La familia decidió dirigirse hacia el templo, donde se recordarían los sacrificios pasados y se esperaría la llegada del verdadero sacrificio. Al entrar, el templo resplandecía con la luz de las velas, pero una oscuridad profunda acechaba en medio de la multitud. Las voces de los sacerdotes, murmullos de cuestionamiento y acusaciones envolvían el aire, cuestionando el poder y el propósito. Era un espacio cargado de todo lo que era sagrado, pero también de conflictos humanos. A medida que se acercaban al altar, María sintió que el futuro de su hijo estaba entrelazado con aquellas tablas, con la historia de un pueblo que anhelaba redención. Sin embargo, la tensión creció cuando un grupo de fariseos se acercó, desafiando la autoridad de Jesús y mancillando la gloria que emanaba de su presencia. ¿De dónde viene este niño? Sus enseñanzas son un peligro. ¿Qué derecho tiene a hablar en la casa de Dios?, cuestionaban. En medio de la confrontación, un silencio sobrecogedor volvió el ambiente pesado.
María, en su interior, sintió que la voz de su hijo resonaba por encima de los murmullos. El poder del conocimiento y la revelación que llevaba en su ser desbordaba el ámbito físico que los rodeaba. Jesús, apenas en sus primeros años, miró a los fariseos y les respondió con una sabiduría que ningún hombre podía ignorar. ¿No saben que en la casa de mi Padre debo estar? Lucas 2:49. Aquella frase encendió la indignación entre los líderes religiosos. El eco de su voz se sentía como una declaración de guerra. María sintió que su tesoro estaba expuesto y el riesgo de su misión evidente. ¿Qué hará el cielo de ahora en adelante? Se preguntó. Justo en ese momento, una luz se filtró por la ventana del templo. El mensaje que llevaban se transformó en algo más profundo. Los sacrificios que se hacen aquí son solo un reflejo de lo que vendrá, pensó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese instante, comprendió que la misión que Dios había encomendado a su hijo traería no solo consuelo a su pueblo, sino que desataría un torrente de esperanza para todos los pueblos. Mientras los fariseos se retiraban, María sintió que su corazón se llenaba de una nueva resolución. La historia de su hijo no solo cambiaría a Israel, sino al mundo entero. Cada paso, cada sufrimiento, formaba parte del gran mosaico del amor redentor de Dios. La familia continuó su camino, navegando a través de las incertidumbres. María y José, ahora llenos de fe, saber que, aunque se avecinaban sacrificios, cada uno sería una señal de la luz que brillaría en medio de la oscuridad. Todo está en las manos de Dios, se decían mutuamente, mientras se preparaban para enfrentar el futuro. Con cada día que pasaba, la revelación se acercaba. Y al llegar el tiempo, las promesas antiguas florecerían. La promesa del Salvador se cumpliría de una manera que la humanidad jamás había imaginado. Sin embargo, mientras se preparaban para un futuro prometedor, un eco de advertencia resonaba en sus corazones: una espada atravesará tu alma, María. Prepárate para el sacrificio. La historia llegaba a un punto culminante, y el destino de toda la humanidad colgaba en el delicado equilibrio de la fe y la obediencia. María susurró en su corazón: Señor, hágase tu voluntad. Y así, la historia del niño que vino al mundo para salvarlo, apenas comenzaba, superando la imaginación de todos. La luz que iluminaría a las naciones se alzaba sobre el horizonte, un llamado que resonaría a través de las generaciones. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.